Hechos capítulo 9. Vamos a leer los primeros 19 versículos. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 19. Hechos del 1 al 19. Amén. Si tienen dificultades en encontrar los versículos que vamos a estar citando el día de hoy, no se preocupen, aquí la pantalla en la multimedia nos van a estar ayudando, así que solamente deje su Biblia ahí en Hechos capítulo 9, mientras vamos recorriendo lo que el Señor quiere hablarnos esta noche a través del libro de Hechos. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 19. Le pido a los hermanos sugieres que se preocupen por aquellos que de repente están teniendo necesidad de atención, especialmente los niños. Los hermanos que están cansaditos, por favor déjenlos en paz, pueden recibir visiones en medio del sueño. Sí, así que enfóquense por favor en los niños, en aquellos que necesitan. Amén. Bien, Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 19. Dice así la palabra de Dios, si leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Nuestra gratitud está contigo, Señor, porque no nos ha traído, Señor, nuestra propia decisión, Señor, esta noche, sino que nos has traído tú para poder hablar a nuestro corazón. Señor, no permitas que ninguno de nuestros pensamientos, Señor, nos haga creer que estamos aquí sin ningún propósito. Tú has determinado, Señor, que las circunstancias nos trajeran esta noche para hablarnos, para hablar a nuestro corazón, para poder ser transformados a la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestros corazones y podamos ver, Señor, la necesidad en la que estamos, en la necesidad que tenemos de ti.
Te pedimos, Señor, que tu palabra halle tierra fértil en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser transformados para vivir vidas conforme a ti te agradan. Te damos gracias, Señor, una vez más, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que todos sabemos de qué se trata este pasaje. Pero antes de desentrañar lo que dice la historia de este personaje bastante conocido, quería comentarles a ustedes acerca de un artículo que había leído en una revista en El Comercio, y hablaba acerca de las experiencias de la paternidad. Me pareció interesante este artículo porque al leerlo me di cuenta que hay ciertas experiencias que nos cambian la vida, ¿verdad? Hay experiencias que uno pasa, que uno experimenta, que literalmente nos cambia la vida. Este artículo trataba de una entrevista que se le hacía a un escritor que había escrito un libro interesante que habla acerca de la paternidad. Pero lo que me pareció más interesante de este artículo era la opinión de este hombre acerca del matrimonio y de la paternidad. En ese artículo él decía que antes de ser padre, él cuando era joven tenía opiniones claras respecto al matrimonio y respecto a ser padre. Según él dice, y yo lo voy a citar, él decía antes cuando era joven, él dice: el matrimonio es una forma legalizada de esclavitud. Eso dice él cuando era joven. Y para él el matrimonio prácticamente era como la pérdida de su libertad. Respecto a la paternidad, cuando él era joven, él decía, según lo voy a citar, él dice: la paternidad es la entrega forzada de nuestro libre albedrío. O sea que para él ser padre era ser forzado a hacer cosas que no quería. Por esa razón este hombre no creía en el matrimonio y ni mucho menos en ser padre. Creía que estas cosas oprimían al hombre y le quitaban su libertad, hasta que sucedió lo que más temía. Su pareja, quien no era su esposa, por cierto, quedó embarazada. Este hombre, sin quererlo y hasta detestarlo, iba a ser padre. Y de todas formas tenía que pensar en el matrimonio por el bien de la criatura. Él podía negarse, por supuesto, pero tenía que pensar en casarse. Así que siendo soltero, detestando el matrimonio, detestando la paternidad, él dijo: me sucedió lo que más temía. Y ahora no podía negarse. El proceso de embarazo de su pareja para él fue toda una tortura. Fue algo difícil, porque él nunca quería ser padre y menos casarse. Hasta que nació la niña. Fue una niña, mujercita. Dice él: todo cambió cuando la vi. No solamente era un pequeño ser humano, sino que era su hija, su sangre, su carne. De un momento a otro parece ser que algo cambió en él. Todo lo que pensaba antes del matrimonio y de la paternidad fueron tirados a la basura. Y la entrevista me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque la entrevista termina diciendo: ¿tú qué opinas del soltero empedernido? El entrevistador le hace la pregunta y él dice: sinceramente no me imaginaba que diría estas palabras, pero ser soltero es simplemente la excusa de aquella persona que no quiere asumir compromisos ni sabe lo que es la vida. Es interesante. ¿Qué cosa hizo que este hombre cambiara de opinión tan radicalmente? Es la experiencia de ser padre. Claro, estamos en el mes de junio, ¿verdad? Vamos a celebrar el Día del Padre, por supuesto. Pero no voy a hablar de la paternidad esta noche. Lo que quiero decir simplemente al mencionar este artículo es que hay experiencias que nos cambian la vida. Nos cambian profundamente. Hasta llegan a trastornar todo nuestro interior. Cambian nuestra opinión, nuestra forma de pensar, cambian nuestras convicciones. Después de estas experiencias, literalmente somos diferentes. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que en la Biblia, y aquellos que somos cristianos, para nosotros hay una experiencia mucho más poderosa que la de ser padre. Hay una experiencia para el cristiano más poderosa que salir de una enfermedad, más poderosa que sufrir un fatal accidente o enfrentar la muerte. Esa experiencia es conocer a Cristo. Aleluya. Si tú de repente sabrás, acabamos de leer acerca de Pablo,
Pablo, por ejemplo, en el libro de Filipenses, no lo busques por favor, vas a ver aquí en la pantalla, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, Filipenses 3, 7 y 8, Pablo dice esto: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuando vivía antes, en el pasado, cosas que antes eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El cristiano ha experimentado algo que es mucho más poderosa que cualquier experiencia que puede experimentar el hombre. Y el apóstol Pablo entonces es un claro ejemplo del poder de esta experiencia. Y quiero, hermanos, citarles a ustedes y estudiar este pasaje acerca de la conversión de Pablo, porque es importante para nosotros no olvidar de qué tipo de personas somos. Nosotros ya no somos iguales. Nosotros ni siquiera deberíamos dejar que el mundo o personas alrededor nuestro piensen de nosotros que seguimos siendo los mismos antes de Cristo. Somos completamente diferentes. Si tú has recibido a Cristo, tú completamente has cambiado de vida. Y Pablo es un claro ejemplo de eso. Y es eso de lo que quiero hablarte. Si tú habrás leído el pasaje, obviamente nos relata la historia de todo lo que sucedió con Pablo. Pablo es un personaje estimadísimo en la Biblia. Pablo es un personaje ciertamente famoso. Millones de páginas se han escrito acerca de él, de sus palabras. Más de la mitad del Nuevo Testamento está escrito por él. Es gracias a Pablo que el Evangelio alcanzó el mundo, literalmente. En la época del Nuevo Testamento, Roma era el mundo. Y Pablo había recorrido todos sus caminos. Y fue este judío convertido a Cristo que recorrió todos sus caminos, los caminos de Roma, llegando a lugares que ninguno de ellos, de los mismos apóstoles, había llegado. ¿Qué sería el cristianismo sin Pablo? Imagínate. Claro, Pablo diría: no he sido yo, sino la gracia de Cristo en mí. Y es por eso que quiero contigo reflexionar acerca de qué cosa hizo que Pablo fuera ese personaje imponente que es para nosotros. Cuando yo terminé mi etapa de seminario, de estudiar, durante todos esos años me preguntaron a mí: ¿a qué personaje bíblico admiras? Definitivamente a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es prácticamente una persona que literalmente afecta la forma de pensar de cualquiera. Y es eso lo que vamos a ver ahora. Ahora quiero compartir contigo 3 elementos de la conversión de Pablo. Si estás anotando sería bueno. 3 elementos de la conversión de Pablo. 3 elementos que nos pueden decir lo poderosa que es esa experiencia de poder conocer a Cristo. 3 elementos. La primera, la maldad de Pablo. La segunda, la ceguera de Pablo. Y la última, la conversión de Pablo. Quiero comenzar con la primera, la maldad de Pablo. Quisiera que leas el versículo 1 y el versículo 2 de Hechos 9. Y vas a ver que el pasaje, Lucas, el historiador, el que nos cuenta esta historia, nos dice: Saulo. O sea, Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo, respirando ¿qué? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hermano, los historiadores críticos, ateos, esas personas que ven la Biblia como un mero registro histórico nada más, dicen que en realidad es por Pablo que el cristianismo se originó en el seno del judaísmo, porque Pablo fue el que inició todo esto. Pero muchos ignoran, hermanos, que Pablo no era Pablo en un principio, era Saulo. En su pasado, antes de Cristo, Pablo era un fariseo radical, un fariseo revolucionario, casi subversivo. Y su nombre original era Saulo de Tarso. Saulo era un orgulloso judío adiestrado en la ley bajo la tutela del más grande de los rabís en Israel, llamado Gamaliel. Además, Saulo pertenecía a uno de los grupos más respetados e instruidos de la sociedad judía, los fariseos. Y como si eso fuera poco, hermanos, pertenecía a un grupo muy radical llamado el grupo de los Shamaitas. Dentro del fariseísmo habían 2 grupos. Un grupo más noble, más pacífico, eran los gilelitas, discípulos del rabí Gilel. Y el otro grupo, que era radical y subversivo, casi terrorista, eran los Shamaitas, discípulos de este rabí llamado Shammai.
un rabí que creía que no bastaba con solamente interpretar y guardar la ley. Él creía que se debía hacer respetar la ley de Israel en todo ciudadano, si es posible, por la fuerza. De este grupo salieron los celotes, los terroristas de la época del Nuevo Testamento. Un celote, por cierto, era uno de los discípulos de Jesús, para que veas qué tipo de personas escogía el Señor para ser sus discípulos. Pero Pablo pertenecía a este grupo. Así que para este grupo de los shamaitas fariseos, los cristianos era algo que le producían aversión y odio, y Saulo pertenecía a este grupo. Entonces, hermanos, es entendible por qué este pasaje describe a Pablo como alguien que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hermano, escúchame bien, Saulo respiraba muerte. Si bien es cierto, muchos dirían que Saulo era un devoto sincero a Jehová, pero hermanos, Saulo no era nada más que un asesino de cristianos. Pablo, después de haberse convertido a Cristo, él mismo admite en sus cartas, y eso es lo que vamos a leer dentro de un momento. Pablo quiere que en su vida pasada, cuando era Saulo, no se le reconozca como un judío piadoso, sino más bien como un asesino, un perseguidor, un contumaz, un rebelde. Y en muchos pasajes se menciona esta palabra, hasta maldito. Sería fácil para nosotros confundir la vida pasada de Pablo como la vida de un judío comprometido y devoto, porque era bien instruido. Hermano, Saulo en su vida pasada era alguien dedicado a la ley de Jehová. Sí, pero Pablo dice, no, yo no era eso. Yo realmente era una persona malvada. Y así era considerado también por los cristianos. Era un asesino. Le tenían miedo. Su nombre era conocido como el asesino de cristianos. Saulo no tenía ningún respeto por la vida de un niño ni por la vida de una mujer. Mataba a todos por igual. Solamente requería el requisito de que sean cristianos. Si eres cristiano, te mereces toda la ira de Saulo. Saulo, convertido ya en Pablo, él mismo nos dice que él no se consideraba alguien bueno antes de Cristo. De hecho, se consideraba todo lo contrario. Todas sus obras justas eran como trapos de inmundicia. De repente, si quieres verlo de una forma en sus propias palabras, en 1 de Timoteo capítulo 1, si puedes ir, mira aquí la pantalla adelante y verás el 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice así, escucha, 1 de Timoteo 1, 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, Pablo escribe, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Qué dice él? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Si tú lees el mismo libro de Hechos, el que estamos leyendo, en el capítulo 8, Hechos capítulo 8 nada más comienza diciendo en el versículo 1, Hechos 8:1, dice así: y Saulo consentía en su muerte. Saulo había consentido en la muerte del primer mártir de la iglesia, el primer cristiano que fue asesinado. Él consintió de que se le aplastara la cabeza con una roca a Esteban. Dice este pasaje: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice así, Pablo dice esto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo era una persona malvada. Saulo era una persona que realmente no merecía la gracia de Dios. Saulo creía que servía a Dios. ¿Sí? Hermanita, por favor. Saulo creía que servía a Dios. Saulo esperaba siempre
poder tener la oportunidad de derramar la sangre de hombres, mujeres y niños. Según él, era parte de su llamado, era parte de su servicio al Dios de Israel. Saulo creía que Dios lo miraba con gracia, pensaba que agradaba a Dios. Saulo no solo persiguió a la iglesia, él no era un peón, él era el que organizó todo, él era el cabecilla. Él organizó todo, desde la logística de hombres y las estrategias para poder emboscar a los cristianos desprevenidos y a sus familias. Las estrategias, todo ello vinieron de los esfuerzos y de la mente de Pablo. Y ahora, hermano, yo quiero pensar que Pablo era un hombre entregado en realidad. Era un hombre tan comprometido que a él no le bastó asolar solamente a la iglesia en Jerusalén, sino que también fuera de los confines de Jerusalén. Era un hombre muy comprometido, muy radical. Y así vivió desde muy joven, pensando que servía y amaba a Dios. Él estaba orgulloso de su formación y de todo lo que hacía. Ahora quisiera que vayamos al segundo punto, porque ya hemos visto el primero, la maldad de Pablo. Pablo era malo, realmente era malvado. Pero en esta segunda parte de la historia se nos habla de la ceguera de Pablo, de la ceguera de Pablo. Quisiera que tú veas, por favor, Hechos capítulo 9, la historia que estamos leyendo. Hechos capítulo 9, versículo 3, dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, a las puertas de Damasco, repentinamente, ¿qué pasó? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero que tú recuerdes esto. Saulo venía cabalgando con soldados, orgulloso, ¿verdad? Satisfecho de lo que había hecho. Venía de cumplir su empresa. No contento con asesinar cristianos en Jerusalén, pidió cartas, permisos para perseguir a los cristianos a nivel internacional. Se dirige a Damasco orgulloso de sus actos, satisfecho de su imagen ante Dios. Busca a los cristianos, como dice este pasaje, respirando amenazas y muerte. Yo le pregunto, ¿quién podía cambiar la mente de este hombre? ¿Quién podía cambiar la mentalidad de este hombre, Saulo? Estoy seguro que nadie. Pero Lucas nos dice en Hechos que este hombre orgulloso y satisfecho es detenido en seco, es puesto un alto. Si Saulo no había hecho caso del mensaje de la boca de los cristianos, ahora escucharía el mensaje de Cristo mismo. Y Cristo mismo se le aparece de la forma más traumática posible, hermano. El pasaje nos cuenta que fue una luz poderosa, una luz más envolvente que la luz del sol. La Biblia dice que la luz aterró a Pablo, a Saulo. Saulo sabía que esta luz no podía ser natural, tenía que ser divina, tenía que provenir de Dios. Pero lo diferente de esta luz es que aterró a Pablo. Esta luz poderosa rodeó a Pablo, que antes se llamaba Saulo, rodeó a Saulo provocándole terror, porque era evidente que aunque había pasado largos años sirviendo a Dios, él en realidad no estaba en la luz. Sabemos que la luz en la Biblia siempre simboliza la justicia, la pureza de alma, la pureza de actos. Y Saulo tenía miedo, porque la luz que veía no lo había llevado a estar satisfecho o contento de ver a Dios, sino más bien estaba asustado. Y esto era porque Saulo no se sentía limpio ni justo ante la luz. Él sabía que ante esa luz era un hombre pecador. Y Saulo, como todo lo orgulloso que era, ante esa luz fue arrojado al suelo. Hermano, imagínate sentirse orgulloso y satisfecho de haber supuestamente servido a Dios toda su juventud, toda su vida. En el encuentro de Damasco se le presenta a Dios y Dios lo arroja al piso, lo arroja al polvo. Y esa luz que lo rodea le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que esta pregunta desconcertó a Saulo.
¿Acaso no estaba persiguiendo solamente a cristianos herejes? ¿Acaso no estaba haciendo la obra de Dios al perseguir a esta iglesia? Y más aún, creo que fue su desconcierto al saber de que no estaba persiguiendo a hombres. Saulo no estaba persiguiendo a hombres. Saulo estaba persiguiendo a Cristo mismo. Cristo había descendido y se había interpuesto en el camino de Saulo, porque su blasfemia allá era algo personal. Yo estoy seguro que Jesús dijo: no, este no se convierte ni con Pedro ni con la sombra, nada, tengo que bajar yo mismo. Y cierto, Cristo bajó en persona. Este hombre orgulloso ahora estaba tirado en el polvo, rodeado de la luz del resplandor de Cristo, y responde: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a Dios, y por esa razón dice el pasaje, ¿qué dice el pasaje? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Que dura cosa es patear el clavo. ¿Quién patea con su pie el clavo? Yo estoy seguro que al escuchar yo soy Jesús, de la luz que venía hacia él, estoy seguro que Saulo se preguntaba: ¿acaso no estaba muerto este falso Mesías? ¿Acaso no era este Jesús de Nazaret otro hereje que merecía la muerte por crucifixión? ¿Acaso no era este Jesús de Nazaret esa mentira que tanto predican los cristianos? Todas estas preguntas que Saulo tenía acerca de Cristo fueron contestadas en una sola experiencia, y se dio cuenta que era un vil traidor. No era cierto que Saulo servía al Dios de Israel. No era cierto que todo lo que había hecho era porque lo amaba. Era todo lo contrario, que el hereje injuriador era él, no los cristianos a quienes perseguía. Y se dio cuenta que a quien servía, a quien fuera quien sea, no era Dios. Estoy seguro que esto destrozó a Saulo. Lo destrozó en lo más profundo de su ser. Él había dedicado años, hermano, a su misión por destruir a la iglesia. Saulo, como les dije, no era solamente un peón, era el gran perseguidor, el perseguidor. Él era el cabecilla, era el primero entre todos los pecadores. Y ya humillado y con el ego triturado ante la presencia del Mesías resucitado, en presencia del Hijo de Dios. Entonces, imagínate estar en ese momento ante Cristo. Al estar ante aquel a quien todas las promesas dadas a Israel se habían cumplido, él solamente tiene que preguntar. ¿Qué solamente pregunta Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo pregunta eso. Esta pregunta no es la pregunta ya de un orgulloso. Esta pregunta ya no es la pregunta de un perseguidor. Esta pregunta es la pregunta de un humilde esclavo, porque él se había dado cuenta de lo que era. Hermano, yo quiero pensar que Saulo quería enmendar su error, porque si no, ¿por qué le preguntaría a Jesús qué quieres que yo haga? Él quería saber que era útil a pesar de su gran ofensa. Pero la voz solamente le dice: ¿sabes? Vete a la ciudad. No, vete a la ciudad y ahí se te dirá lo que se tiene que hacer. Yo creo que esto fue decepcionante para Saulo, porque significaba que merecía la ira de Dios, ¿cierto? Merecía el desprecio de Dios por todo lo que había hecho. Y poco tiempo después, nada más, cuando la luz se aleja y Jesucristo y su presencia desaparecen, se da cuenta que estaba ciego. El gran perseguidor, el gran asesino, estaba ciego. ¡Ciego! Estoy seguro que estaba tratando de mirarse las manos y solo veía oscuridad. Estoy seguro de que esto llevó a Saulo a reconocer cómo había vivido todos esos años persiguiendo a la iglesia. Siempre había estado ciego y se lo merecía. Él se merecía eso y mucho más, hermanos,
¿Qué más puede merecer un asesino? Te pregunto yo. Y aún más, ¿qué puede merecer un hombre que persiguió a Cristo y ahora estaba ciego? Quiero hacerte esta pregunta: ¿cuántos de nosotros no hemos estado en ese lugar antes de Cristo? ¿Acaso no pensaste que sin Cristo estabas bien? ¿Acaso no pensaste que servías a Dios de alguna manera, que eras justo, que eras bueno, que no lo necesitas? ¿Para qué? Decías. Dios no puede ser tan malo. Estábamos ciegos. Saulo, de ser un orgulloso doctor de la ley, fariseo de fariseos, celoso de las tradiciones judías, ahora estaba ciego. Y simplemente, hermano, ser ciego era lo peor que podía pasarte a un hombre de la categoría de Saulo. Pero estoy seguro que eso era lo que menos le importaba. Saulo se había dado cuenta que había estado en contra de Dios, en contra del Dios a quien amaba. Y creo que fue todo un proceso. Estoy seguro que Saulo se lamentaría por todo lo que hizo. Si tú lees el texto, dice que después de estar ciego y después de llegar a la ciudad, no comió, no bebió durante 3 días. No comió ni bebió, hermano. Aquellos hermanos que hemos pasado hoy día el ayuno, hermano, ¿cuántos han aguantado eso, no? Llegaba a mi casa, me hace recordar, antes tenía una mascota. ¿Ha visto cómo come un perrito cuando está con hambre? Apurado, hermano. Hoy día desde las 10, desde la mañana hasta las 4 de la tarde hemos ayunado, y el que menos se ha terminado la sopa, ¿o ha sobrado? Se terminó la sopa, ¿no? ¿Sí? A veces mi esposa me dice: Daniel, come bien. No, es que estoy saboreando. Le digo: estoy saboreando. Pero Saulo no comió ni bebió. Nosotros aguantamos bebiendo agua, pero él no comió, no bebió. ¿Por qué? Porque estaba triste. ¿Cómo expresas tú el hecho de haber defraudado a quien amas? Cuando tienes un problema grave en tu cabeza, que está rondando tu cabeza, que provoca dolores de cabeza, no comes, no duermes, no bebes. ¿De qué le serviría ahora a Saulo? ¿De qué serviría un ciego en esa época? En la época de Saulo, un ciego solamente servía para dar lástima y recoger limosnas. De haber sido un alto diputado en la sociedad judía, ahora era un indigente, ciego. ¿Qué forma? Dios descendió, Cristo en presencia de él, y lo dejó ciego. De un momento a otro pasó de un alto y digno dignatario a un pobre limosnero. Pero estoy seguro que lo que él vio, Saulo, en ese momento, en esa etapa de su vida, experimentó en carne propia lo que significa vivir sin Cristo. Pero la historia no termina ahí. No termina ahí. Versículo 10, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 10, ¿qué dice? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Eso es algo importante de tener en cuenta, hermano. Porque miren, yo apenas me he enterado esto de la época del terrorismo aquí en nuestro país. Pero ¿cuántos son, hermanos? ¿Cuántos son de la época del terrorismo? Oh, ya se fue esa generación ya. Hermanos, ¿se acuerdan de los apagones? ¿Se acuerdan de los coches bomba? ¿Se acuerdan de los noticieros donde habían cuerpos despedazados? Yo apenas recuerdo en mi niñez, apenas veía tanques pasando, a veces soldados con todo. Una triste etapa.
Imagínate que en medio de todo ese fragor, de esa tristeza, de ese contexto de los terroristas, MRTA, Sendero Luminoso, imagínate que el Señor te diga, te levante en medianoche y te diga, Firidolfo, ¿no? Vaya a la casa del hermano Hilmer. ¿Por qué, Señor? Sí, Señor, dice. Ahí está Abimael Guzmán. ¿Qué? Sí. Quiero que vayas a él. Señor, yo estoy seguro que Ananías habría una conversación, ¿no? Dios, pero un momento, tú eres Dios, ¿no? Sí, ya. Pues acá tú debes saberlo todo. ¿Sabes quién es él? Léalo, el pasaje dice así, ¿no? Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a los santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es una queja de Ananías. Ananías le dice: Señor, este es un asesino. O sea, yo me estoy escondiendo y tú quieres que salga. ¿Qué? Hay que ser, ¿no? Y el Señor le dice: quieto, Ananías. Y esta frase es arrolladora, porque esta frase dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya, gloria a Dios. Estoy seguro que Ananías estaría asustado. Estoy casi seguro que Saulo ese momento estaba resignado, estaba llorando, se lamentaba, estaba ciego, no comía ni bebió, estaba completamente devastado por todo lo que había hecho. ¿Por qué más dejaría de comer y beber, hermano? En la Biblia el ayuno es símbolo de lamento, y aunque ahora por lo menos era consciente del error que había cometido, sufría por el hecho de haberlo hecho. A todas las personas que verdaderamente amaban al Dios de Israel, Él las había matado, ¿sabes? Saulo se había contrapuesto al gran Mesías. Al fin se había dado cuenta en esos 3 días sin comer ni beber de que había estado muerto en realidad, de que estaba en contra de Jesús, y que a las finales Jesús, de ese que tanto hablaban, en realidad no estaba muerto. Jesús no estaba muerto, estaba bien vivo. Amén. Vivo en poder y gloria. Y Saulo lo había visto con sus propios ojos. Estoy seguro que Pablo no se lo esperaba, hermano. Lucas nos dice que Ananías, temeroso, va a la calle derecha, toca la puerta y encuentra a Saulo, el poderoso asesino de cristianos, ciego. Y Dios le revela a Saulo de que viene un hombrecito, ¿no? Más o menos de mi altura, y le pone las manos. ¿Qué dice el texto? De momento a otro se le caen de los ojos como escamas. Yo te pregunto, yo quiero que tú entiendas esto, porque Saulo viene de haber traicionado a Dios, al Dios que tanto amaba y decía servir. Y cuando Dios le da esa oportunidad, ¿tú qué crees que había en el corazón de Saulo? Estoy seguro que Saulo habría dicho: Señor, solamente una oportunidad me basta. Denme una sola oportunidad. Miren lo que dice Dios mismo de él. Versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué Dios escogería a un hombre así? Estoy seguro que Pablo se haría la pregunta de una 1000 veces: Dios, ¿qué viste en uno? Ustedes verán que Pablo escribe en Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa cuán mal hayas hecho tú, amigo, amiga, hermano, el Señor nos busca. ¿Qué Dios hace con asesinos? ¿Qué Dios hace con personas que le contradicen, que rechazan? Dios los convierte en sus siervos. Tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. Tú y yo no merecíamos la misericordia de Dios. Saulo de momento a otro se convierte en uno de los principales vasallos, en uno de los principales guerreros. Ustedes verán que en la Biblia dice que Saulo se convierte en uno de los principales discípulos apóstoles de Cristo. Y él trae consigo toda la fuerza que la confianza le había dado, la confianza que Dios había puesto en él. Y Saulo, de un asesino de cristianos, se convierte en Pablo. Pablo predica el evangelio a través de toda Europa. Llega por Palestina. En el libro de Romanos encontramos que él tenía la intención de llegar a España, si no hubiese sido apresado en su camino a Roma. Saulo dijo: Señor, devuélveme la vista y nunca te vas a arrepentir. Después de haber sido el que traicionó al Señor, se convierte en el principal evangelista. Pero lo más interesante de esta historia, hermano, no es solamente la conversión propia de Pablo, sino la decisión que Pablo toma de poder servir a Dios después de su conversión. Pablo no lo hace para poder ganar su salvación. Pablo sabe que ha sido salvo. Pablo lo hace porque sabe que para amar a Dios él tiene que demostrar todo lo que antes no pudo haber hecho. Hermanos, tú y yo pasamos toda una vida pensando que andamos bien, de que nos va bien, de que lo que tenemos y poseemos es prácticamente suficiente para satisfacer nuestra existencia, pero la verdad es que no es así. Esta noche el Señor te invita a ti, amigo, amiga, a reflexionar a través de la historia de Pablo. ¿Por qué? Porque esta noche tal vez es tu momento en Damasco. Esta noche es tu camino a Damasco. El Señor se presenta aquí y te dice: Señor, amigo, amiga, yo soy Cristo Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros no tomamos partidos parciales. O estamos de parte de Dios, o estamos en contra de Él. Yo te invito esta noche a poder meditar en lo que eres tú. El Evangelio no es ninguna buena noticia si tú crees que eres justo, si tú crees que eres bueno. El ser humano no es bueno. Puede hacer el bien, pero dentro de su propia naturaleza está el mal. Ninguno de nosotros se va a casa y deja la puerta abierta. Ninguno de ustedes va con su celular y está en la calle. ¿Por qué? Porque sabe que hay maldad en este mundo. Pero lo más terrible y tal vez lo más importante que debiéramos entender es que esa maldad, por encima de estar fuera de nosotros, se encuentra mucho más grande dentro nuestro. Cristo no vino a salvarnos de la falta de trabajo o de la pobreza. Ese no es el evangelio que predicamos. El evangelio que nosotros predicamos es la salvación de pecados. Porque llegará un momento donde el Señor ya no vendrá con ese mensaje de arrepentimiento, sino que vendrá con juicio. Dice la Biblia que todos aquellos que no están en Cristo Jesús son hijos de ira. Por ello esta noche te invito a ti, amigo, amiga, a meditar. Quiero terminar con este pasaje en Primera de Corintios.
1 Corintios capítulo 1. Es una pregunta importante que hacerse. ¿Por qué? Porque Saulo, siendo quien es o quien era, una persona malvada, Dios lo escogió. ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en Saulo para que lo escogiera? ¿Qué vio Dios en ti? ¿Por qué Dios nos salvó? Probablemente por ahí algún orgulloso dirá: bueno, Dios vio esta belleza que he hecho. Soy guapo por naturaleza. Alguno dirá: Dios vio mi inteligencia. Dios no vio nada en ti. ¿Por qué Dios amaría a un hombre como Saulo? ¿Por qué Dios amaría a una persona como tú y como yo? 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice así. 1 Corintios 1, 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermano, mira a tu hermano, por favor. Mírale la cara, míralo. Dios lo salvó. Mira a tu hermano y dile: Dios te salvó. ¿Por qué? Pregúntale. ¿Por qué Dios te salvó? Y si no has experimentado la salvación que Dios en Cristo trae, esta noche es tu noche. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: hermanos míos, mirad vuestra vocación. Mírense mutuamente. Ninguno de ustedes es poderoso. ¿Hay alguno aquí que sea hijo de algún dignatario de nuestro país? ¿Hijo de un presidente? ¿De un alcalde? ¿Hay alguno que haya nacido en San Juan, en Miraflores ya? ¿Hay alguno que tenga, de repente, no sé, una compañía? Se me preguntaba, ¿por qué Dios no salva a Messi, por ejemplo, a Messi? A Cristiano Ronaldo, a Pablo Kuczynski, por ejemplo, a Maradona. Ya por último, estaba drogado, que acepte a Cristo. Imagínate una ofrenda de Messi. Compramos otra iglesia, hermano. ¿Por qué Dios nos salva a esas personas que tienen talento? ¿Por qué no salvó a Albert Einstein? A mentes brillantes. En lugar de eso, nos salvó a nosotros. Muchos de mis colegas en el trabajo me dicen: en la iglesia la gente cree en esas cosas porque son gente ignorante, me dicen. Pero tú eres lo suficientemente inteligente, melgarejo, para darte cuenta. Y yo le digo: ¿sabes? La verdadera razón por la cual la iglesia está llena de gente, como tú lo llamas, humilde, no es porque sea gente que no sabe pensar, sino porque a Dios, ¿te has puesto a pensar? ¿Y qué si a Dios le agradó salvar a gente que no se lo merecía? ¿Y qué tal si lo que te provoca risa de ver a una anciana, a un hermanito cantando en su propia forma, ni cantar sabemos a veces, quedazo especial? ¿Qué puede pensar? ¿Quién podría pensar que Dios haría tal cosa mediante personas que pareciera que no tuvieran nada de atractivo? Saulo tenía algo de atractivo tal vez, pero nada de eso era comparado con su capacidad de asesinar. Ni Saulo, ni tú, ni yo nos merecíamos ser salvos. Y Pablo lo escribe claro acá, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Dios no nos salvó a ti y a mí porque nos mereciéramos, hermano mío. Dios nos salvó porque sabía que éramos los que menos merecíamos su gracia, y nos salvó. Eso denota la gracia y el amor inmenso que Dios tiene, porque de ante Él no hay mérito que valga. Y tú y yo fuimos salvos. Él no entregó oro o plata. Él entregó la sangre de su Hijo por ti y por mí. Y esta noche te hago ese llamado, amigo mío. Te hago ese llamado, hermano, a ti que me escuchas. Si esta noche quieres volver a encontrarte con el Cristo de Damasco, te invito a pasar adelante si deseas. Esta noche el Señor quiere tener un encuentro contigo. Y si tienes la actitud de Saulo, de entregarte a sus pies y decir: ¿qué quieres que yo haga? Esta noche yo te invito. No cuesta nada. Te invito a reconocer que el amor de Cristo es lo que puede cambiar nuestras vidas. A todos mis hermanos les invito a ponerse de pie. Y les invito a dirigirse a Dios en este momento. Señor, te damos gracias a ti, Señor. Saulo, Señor, no podría compararse con nosotros tal vez. Señor, las obras que hicimos en el pasado, hoy reconocemos que éramos ciegos. Éramos ciegos, por eso lo hicimos. Éramos ignorantes, por eso lo hicimos. No sabíamos, por eso lo hicimos. Esta noche, Señor, imploramos tu perdón. Esta noche nos